Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Este será nuestro segundo videoclase y lo que se va a tratar esta parte es tratar de hacer una demostración de algunos temas sobre probabilidad y de conjuntos. Esto, lo que vimos anteriormente sobre conjuntos, el álgebra, las leyes, eh, y luego vimos lo que son eh, la ley de Morgan, las identidades de conjuntos, las generalizaciones, que es un conjunto excluyente, donde es aquel que la intersección entre ambos es el conjunto nulo. Lo que vamos a tratar de hacer hoy es hacer una demostración sobre lo que ya venimos diciendo, ¿no? Sobre las nociones de probabilidad que son ayudadas principalmente por las cuestiones axiomáticas y por sus propiedades. Eh, y al final vamos a hacer un ejercicio sobre eh, probabilidades. Lo que me gustaría que viéramos para empezar es las propiedades de la probabilidad. Más que nada los axiomas, lo que me dice aquí es que ya como lo habíamos visto en el videoclase anterior, la probabilidad de cualquier conjunto es mayor a cero, la probabilidad del espacio muestral o del conjunto total es igual a uno. Si A y B, si la unión, si A y B son eventos excluyentes, la probabilidad de la unión entre ambos es igual a la suma de las probabilidades individuales, siempre y cuando la intersección entre ambos sea el conjunto nulo. Y bueno, aquí hacemos la generalización. Entonces son tres axiomas importantes. Ahora, de ahí se definen propiedades elementales de la probabilidad, elementales, básicas. ¿Cuáles son? Uno, la probabilidad de el complemento de cualquier evento es uno menos la probabilidad de A. La probabilidad del conjunto nulo es cero. Si A y B, si A está contenido en B, la probabilidad de A es menor o igual que la probabilidad de B. Y la probabilidad de cualquier evento es menor o igual a uno. Si A y B, por su parte, el caso 5, si A y B son eventos cualesquiera, es decir, no mutuamente excluyentes, la probabilidad de la intersección es la suma de ambas probabilidades menos la intersección de ellas. En ese sentido, definíamos en el caso 6 lo que es el concepto de probabilidad, y aquí lo veíamos axiomáticamente. La probabilidad es un número entre 0 y 1 que se le asigna a un evento, es decir, que se ha observado un evento. Bueno, entonces hoy vamos a empezar a hacer ciertas demostraciones matemáticas al respecto. Este será nuestro segundo videoclase que corresponde al 30 de septiembre de 2020. Voy a empezar con lo siguiente. Sea el, sea el siguiente caso. Uno, demostrar que A unión. ¿Cómo podemos demostrar que A unión el conjunto nulo es igual a? Bueno, pues esto lo podemos demostrar. A unión conjunto nulo, como lo demostrábamos anteriormente en las definiciones de la álgebra de conjuntos, sea el punto muestral tal que este punto muestral pertenece a A o pertenece al conjunto nulo. Pero por definición, por definición, el conjunto nulo no contiene elementos. Entonces, la definición que acabo de decir, A unión conjunto nulo, será igual a aquellos puntos muestrales tal que solamente esos puntos muestrales van a pertenecer aquí a A. Ahora, por su parte, el caso 2, A intersección del conjunto nulo,
demuestre que si se da la intersección de A con el conjunto nulo, pues es el conjunto nulo, ¿sí? Y lo podemos demostrar. A intersección conjunto nulo es igual a aquellos puntos muestrales tal que esos puntos muestrales pertenecen a A y esos puntos muestrales también pertenecen al conjunto nulo. Pero, por definición, no hay ningún elemento que esté contenido en el conjunto nulo, ¿sí? De tal suerte, por definición, no existen elementos dentro del conjunto nulo. Dentro del conjunto nulo. Y si no hay nada dentro del conjunto nulo, es decir, no hay ningún elemento, entonces A intersección conjunto nulo es el conjunto nulo. Y esto nos da la idea de que el conjunto nulo es mutuamente excluyente de cualquier evento, o más bien de cualquier conjunto, como lo veíamos en las definiciones anteriores, ¿sí? Bueno, entonces aquí van dos casos, dos demostraciones. Ahora, por su parte, si A, caso 3, si A intersección B pertenece a A y A intersección B pertenece a B, ¿sí? Y si A y B son mutuamente excluyentes, ¿qué quiere decir? Que A intersección con B es el conjunto nulo. Entonces el conjunto nulo pertenece a A y el conjunto nulo pertenece a B. Entonces se puede afirmar que el conjunto nulo es subconjunto de cualquier conjunto. Y aquí es importante definirlo. ¿Qué es importante definir aquí? Bueno, visto en esta notación de conjuntos, supongamos que A intersección B pertenece a A y también pertenece a B. Y si A y B son mutuamente excluyentes, ¿sí? Por esta definición, si A y B son mutuamente excluyentes, entonces la intersección entre ambos será el conjunto nulo. Y entonces el conjunto nulo pertenecerá a A y también pertenecerá a B. Entonces se puede afirmar que el conjunto nulo es un conjunto de cualquier conjunto. En este caso puede ser A, B, etc. Ok, eso es importante
porque nos deja claro la importancia de que sean mutuamente excluyentes o no eh, los conjuntos. Es importantísimo. Ok, digamos que esta parte se dedicó a lo que es el conjunto nulo, su demostración, las implicaciones que tiene. Es decir, la unión entre cualquier conjunto y ese conjunto es igual a la intersección entre un conjunto y el conjunto nulo es igual al conjunto vacío. Si A y B son mutuamente excluyentes, entonces el conjunto nulo pertenece a A y pertenece a B. En consecuencia, el conjunto nulo es subconjunto de cualquier conjunto, en este caso A y B. Pero sucede solamente cuando son mutuamente excluyentes. Entonces, aquí es la importancia de dejar en claro cómo el conjunto nulo tiene importancia para este álgebra de conjuntos. Entonces ahora podemos pasar a los conceptos de nociones de probabilidad. ¿Qué nos dice la noción de probabilidad que vamos a hacer la demostración? Nos dice el espacio muestral o el conjunto total es igual a A unión con su complemento, tal que A intersección el complemento es el conjunto nulo. A ver, ¿qué es de qué estoy hablando? Supongamos que tengo, este es S y este es A. ¿Cuál es su complemento? Su complemento es todo esto. Todo esto es el complemento de A. Entonces, A unión complemento es igual a el conjunto total. Por su parte, son excluyentes porque A y su complemento no pueden aparecer al mismo tiempo. Son excluyentes. Son excluyentes. Ok. Como lo vimos en las nociones de probabilidad, en los principios, podríamos decir que si esto es así y son mutuamente excluyentes, lo que habíamos dicho es que la probabilidad de S es igual a 1. Y si A y su complemento son mutuamente excluyentes, entonces la unión de dos eventos que son mutuamente excluyentes es igual a la suma de las probabilidades individuales. Entonces, una forma de calcular el complemento de A es igual a 1 menos la probabilidad de A. Esto, esto ya tiene que ver con los principios de probabilidad. Entonces aquí se demuestra el primer término. Si A y su complemento son mutuamente excluyentes, la probabilidad del conjunto total va a ser igual a 1, igual a la probabilidad de A más la probabilidad de su complemento. Son mutuamente excluyentes, de tal suerte que la probabilidad de cualquier complemento de un conjunto es igual a 1 menos la probabilidad de A. Esto es importante porque puede venir en el examen. Por eso es que lo estoy revisando. Ahora, suponga, este es el caso A, ahora me voy al caso B. Suponga que A es el conjunto nulo. Entonces, por las identidades que veíamos anteriormente, el complemento de A va a ser igual al complemento del conjunto nulo. ¿Y esto va a ser igual a quién? A S, como lo vimos en las identidades. Entonces, el complemento
de S va a ser igual al conjunto nulo. Entonces, la probabilidad del complemento de S va a ser igual a la probabilidad de ¿quién? O más bien, aquí lo voy a poner. Va a ser igual a 1 menos la probabilidad de S, como lo estábamos viendo aquí, la probabilidad de S. Pero la probabilidad del conjunto nulo, el complemento del conjunto total es el conjunto nulo. Entonces, 1 menos, ¿cuál es la probabilidad de S? 1. Por lo tanto, la probabilidad del conjunto nulo siempre es 0. Y como habíamos dicho, el conjunto nulo es el evento imposible. En otras palabras, con esta demostración matemática podemos decir que la probabilidad del evento nulo, que es igual al evento imposible, va a ser igual a 0. Es decir, que no la probabilidad de que no suceda nada es 0. Y por lo tanto, en este mundo real, la probabilidad de que no suceda nada es 0. Y la probabilidad de que suceda todo, es 1. Caso C. Nos dice, si A pertenece a B, entonces lo que me dice las propiedades de la probabilidad es que la probabilidad de A deben ser menor o igual que la probabilidad de B. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que tenemos el evento B. Bueno, aquí lo voy a borrar, me salió mal. El evento B. Y ahora vamos a ver, este es B. Y ahora vamos a ver A. ¿Sí? ¿Quién es B? B va a ser igual, pues, a lo que tengo aquí. ¿Quién es? Es A. A, unión, ¿qué? A, pues va a ser todo esto, esta partecita, ¿sí? Y esa partecita, es decir, B está compuesto de A y de A, que son las líneas rojas, y la línea verde, lo que hay dentro de eso. Eso es B. Pero en términos de conjuntos, es todo lo que no es A, que es todo lo que no es A, todo lo que no es A, con la intersección, todo lo que no es A, la intersección, ¿con quién? ¿Con quién se intercede? Pues con B, que es todo esto. Entonces es intersección B. Y además, si este y este, A intersección, A complemento, intersección B, son mutuamente excluyentes, entonces puedo decir que la probabilidad de B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de A complemento intersección con B. Pero me dice el primer principio de la probabilidad, o en el primer axioma de la probabilidad, que la probabilidad de cualquier cosa, matemáticamente hablando, debe de ser mayor o igual que 0. Y entonces, si esto es igual que 0, entonces la probabilidad de B
menos la probabilidad de A va a ser igual a la probabilidad de A intersección B. Pero como esto es mayor que 0, entonces la probabilidad de B debe de ser mayor igual que la probabilidad de A. Y entonces se demuestra que si A pertenece a B, entonces la probabilidad de B es mayor que la probabilidad de A, como lo acabamos de demostrar. ¿Sí? Vamos al siguiente, el C. Vamos al C. Aquí va a estar un poquito más amplia la demostración. Supongo que tenemos A y B y son eventos cualesquiera, no mutuamente excluyentes. No mutuamente excluyentes. Okay. Si A y B no son mutuamente excluyentes, quiere decir lo siguiente. O eventos cualesquiera. Puede decir que aquí está A y aquí está B. A y B. Entonces, A unión B, ¿a qué es igual? A pues va a ser igual a todo lo que es A. Todo lo que es A. Y luego, A unión, ¿con quién? Pues con todo lo que no es A, que es todo esto, todo lo que no es A, todo esto es lo que no es A, ¿sí? Entonces lo voy a poner. Todo lo que no es A, pero va a hacer la intersección, ¿con quién? Con lo que es B. ¿Y quién es B? Es todo esto. Entonces vean que A unión B, estamos representando aquí el diagrama de Venn, A y B es todo esto. Que es equivalente a lo que acabamos de escribir, que es igual a A unión complemento intersección B. Esto y esto son iguales. Ok. Si hay intersección entre dos eventos, son eventos cualesquiera. Si no hay intersección, como lo demostramos, son eventos excluyentes. Ahora, ve quién lo compone. Ve quién lo compone. Voy a utilizar otra vez el B. Está compuesto. Este es A y este es B. ¿B quién lo compone? Ah, pues B está compuesto de estos, estos, estos y estos. ¿Quién es B? Ah, pues lo que yo tengo aquí es A intersección B. Ah, pues entonces lo pongo A intersección B. Si a esta parte le sumo esta parte, ¿quién es esta parte? Ah, pues va a ser la unión ¿de quién? Del complemento de A intersección B, como lo habíamos mencionado anteriormente acá.
Ok. Entonces, si entre estos dos no hay intersección, quiere decir que perdón, A quiere decir que A intersección B, intersección complemento intersección B, son mutuamente excluyentes. Entre ellos no hay intersección, es el conjunto nulo. Entonces la probabilidad de B es igual, como son eventos excluyentes, entonces es igual a la suma de las probabilidades individuales, unión B, más probabilidad de A intersección B. ¿Sí? Ahora, podemos decir lo mismo en el caso de A. En el caso de A, podemos decir lo mismo que en el caso de A. Pero también anteriormente habíamos dicho que, bueno, ¿cuál era la probabilidad de esto? Pues nos vamos hasta acá, nos vamos hasta acá y aquí la encontramos. Es la probabilidad de A unión B va a ser igual, como son mutuamente excluyentes también, a la probabilidad de A, perdón, aquí, probabilidad de A unión B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de A complemento intersección con B. ¿Sí? De la intersección con B. Si nosotros calculamos o despejamos de aquí, despejamos probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Si esto lo sustituyo aquí, quiere decir que A unión B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y su intersección. ¿Sí? Nuevamente, la demostración está aquí. ¿Qué quiere decir a lo que acabamos de llegar? A ver, si yo cuento A, la probabilidad de A es todo esto. Pero aquí ya estoy contabilizando una vez la probabilidad de A intersección B. Si por su parte yo digo la probabilidad de B es todo esto, este es A y este es B, entonces aquí vuelvo, si me doy cuenta, vuelvo a contabilizar A intersección B, tanto por A como por B. Entonces puedo decir como resultado que la probabilidad de A unión B, es decir, la probabilidad de dos eventos cualesquiera, debe de ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección entre ambos. Elimino uno para que yo nada más contabilice uno. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, esto es interesante. Ok. Vamos a hacer, estamos en el caso C, vamos a hacer el caso 4. El caso 4. Suponga que tenemos A, B y C.
Entonces, si son eventos cualesquiera, aquí lo podemos ver, aquí lo podemos notar. ¿Qué quiere decir que sean eventos cualesquiera? Pues que pueden aparecer al mismo tiempo. Este puede ser A, este puede ser B y este puede ser C. Vean la intersección entre ellos. ¿Sí? Ok. Si tengo dos eventos cualesquiera, entonces la probabilidad de A unión B unión C, ¿a qué va a ser igual? Ah, pues yo puedo decir también por la ley asociativa, las que vimos anteriormente, que sería A unión B unión C, ¿cierto? Y esto sería igual que a lo anterior, sería igual a la probabilidad de ¿quién? De A unión B más probabilidad de C menos la probabilidad de A, la probabilidad de A unión B intersección C. Ok, vamos desarrollando. Primero desarrollo esto. ¿A qué es igual eso? Bueno, probabilidad de A unión B, ya lo conozco. Pues en el caso anterior, probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B, ¿cierto? Ok. No obstante, este ya lo tengo también. Entonces borro aquí y este lo inserto por acá. Más probabilidad de C menos la probabilidad de A intersección B. Hasta aquí ya está todo esto. Esto es todo esto, abarca todo esto. ¿Quién me falta por desarrollar? Pues me falta este. Ok. Voy a ponerlo en rojo. La probabilidad, si yo utilizo la ley distributiva, entonces será A intersección C unión B intersección C. Pero esto vuelve a ser como si yo tuviera probabilidad de A unión B, ¿cierto? De tal suerte que sería esto igual a la probabilidad, además, acuérdense que es negativo, probabilidad de A intersección C más probabilidad de A intersección, no, perdón, es A intersección B y B intersección C. B intersección C. Menos ¿quién? Pues la intersección entre todos. Menos probabilidad de A intersección C, intersección B intersección C. ¿Sí? Bueno, entonces estos dos ya los conozco, pero son negativos, porque aquí está el signo. Entonces sería la probabilidad de A unión B unión C va a ser igual a la probabilidad de las sumas individuales de cada conjunto más C menos probabilidad de A intersección B menos, porque viene el menos aquí,
probabilidad de A intersección C menos probabilidad de B intersección C más porque es negativo de acá, menos por menos, más, entonces sería más, perdón, este sería negativo, el siguiente es positivo, este es menos, más, y esto a qué es igual, esto a qué es igual. Si ustedes recordarán, podemos decir que provenimos de que la probabilidad de A intersección C intersección B, si ustedes aplican la intersección, bueno, la ley distributiva, esto por esto me da esto por esto me da esto, y es la intersección, ya que aquí tenemos. Y si esto lo desarrollo más, entonces me quedaría como A intersección B, intersección C. Aquí está en desorden, pero es lo mismo. Entonces, cuando tengo A, B, C, eventos cualesquiera, entonces la probabilidad de A unión B unión C es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C menos la probabilidad de A intersección C, perdón, B, vamos a dejarlo claro, B menos la probabilidad de A intersección C menos la probabilidad de B intersección C más pues la probabilidad de las intersecciones entre los tres. Ese sería el resultado. Este es cuando tenemos dos eventos cualesquiera, y aquí es cuando tenemos tres eventos cualesquiera. Ustedes pueden hacer cuatro y pueden hacer, pero sería más, nos quitaría tiempo, pero podríamos hacerlo. Vamos con el caso, ¿en qué caso estamos? 4, vamos con el caso 5. Lo pongo acá en negro. Caso 5. Caso 5. Vean ustedes que lo que estoy haciendo son demostraciones, son las demostraciones de lo que es nociones de probabilidad, pero de los principios, de los principios de probabilidad. Ok, ahora la probabilidad de A, si tengo dos eventos, o más bien dos conjuntos, entonces la probabilidad aquí lo voy a hacer. Vamos a suponer que aquí tengo ¿a qué es igual A? A está compuesto de, por un lado, la intersección, que es A intersección B, A intersección B, más unión. ¿Unión quién? Ah, pues todo lo que no es A y su intersección con B. Todo lo que no es A, todo lo que no es A, ¿qué es esto? Bueno, aquí vamos a poner A si este es B. Ahí está, ¿no? Esto es todo lo que no es B. Más bien es todo lo que no es A. En otras palabras, es todo lo que no es B con su intersección de A. Esta parte
es esta. Ahora, todo lo que no es B, todo lo que no es B, a ver, aquí me equivoqué, vamos a quitarlo para dejarlo más en claro. Vamos a dejarlo bien claro, ¿no? Ok, bueno, lo borramos, ¿no? Aquí está otra vez. A, este es A y este es B. ¿Quién es A? Ah, pues esta parte es esta. Ahora, ¿cuál es la otra parte que me falta? La unión de esta parte. Pero va a ser igual a todo lo que no es B. ¿Qué es todo lo que no es B? Ah, pues es esto. Es todo esto. Ah, perdón, aquí. Todo lo que no es B. Es esto, 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 esto y esto. Eso es todo lo que no es B. Todo lo que no es B, intersección con A. ¿Qué es esto? Ah, entonces es B o A intersección lo que no es B. Ahora vean ustedes que estos dos son mutuamente excluyentes. Son excluyentes, no hay intersección entre ambos. Entre este y este no hay conjunto en común, por lo tanto es el conjunto nulo. De tal suerte que la probabilidad de A, ahora sí, va a ser igual a la probabilidad de A intersección B más la probabilidad de A intersección lo que no es B. Esa es la probabilidad. Ok. Esta parte teórica es muy interesante, bastante profunda, pero es importante que ustedes la sepan, que la revisemos. Ok, ahora, para no aburrirnos tanto, veamos un ejemplo. Con todo lo que hemos hecho. Suponga que la probabilidad de un evento A es igual a 0.9. Que la probabilidad de B es igual a 0.8. Que la probabilidad de A intersección B es igual a 0.75. Ok. Inciso A. Encontrar la probabilidad de A unión B. Inciso B. Encontrar la probabilidad de A intersección el complemento de B. Y C. Encontrar la probabilidad de A intersección B. En el inciso A, si yo tengo la probabilidad de A de B y su intersección, pues prácticamente sé que si son eventos cualesquiera, A unión B va a ser igual a 0.9 más 0.8 menos 0.75, que es la intersección y que es lo que venimos haciendo anteriormente. Y esto es igual a 0.95. Qué interesante, ¿no? Ahora, el complemento de inciso B, la probabilidad de A intersección B. Y esto lo acabamos de ver. ¿Dónde está?
pues está acá arriba, es igual a la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersección B. A intersección B. Si yo conozco estos valores, entonces sería 0.9 menos 0.75, que es igual a 0.15. Vean cómo todo me sirvió, todo lo que vi anteriormente me está sirviendo. Y me dice el inciso C, y para eso sirve la ley que vimos anteriormente, en este caso la ley de Morgan. Se pide encontrar la probabilidad de la intersección de los complementos, pero si ustedes recuerdan que decíamos, ¿cuál es la probabilidad de A unión B complemento? Y decíamos, pues es igual a la probabilidad de la intersección de B de estos dos. ¿Sí? Entonces, si esto es así, esto es igual al complemento de estos dos. Pero para encontrar el complemento de un conjunto, habíamos visto que es probabilidad del complemento de un conjunto es igual a la probabilidad de A. Si esto lo aplico aquí, entonces es 1 menos la probabilidad de A unión B. Y como ya conozco la probabilidad de A unión B, entonces es 1.95. Y esto es igual a 0.05. Vean qué interesante. Me tuvo que haber servido algo de lo que vi para poder resolver esto. Ok. Ahora, siguiendo con los conceptos de probabilidad y con las formas de contabilizar, vamos a ver un ejemplo que este les va a servir para toda su vida y eh, para toda su vida y para toda su vida laboral. Suponga que una caja contiene 20 canicas, donde 8 son rojas, 3 son blancas y 9 azules. Si 3 canicas son sacadas de la caja aleatoriamente, y no se regresa a la caja, determine la probabilidad inciso 1, o más bien inciso A, las 3 sean rojas. Inciso B, 3 blancas. Inciso C, 2 rojas y una blanca. Inciso D, una
de cada color. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesito hacer? Principalmente la probabilidad. Y yo tengo que aquí esta probabilidad, ¿no? Ok. Vean ustedes, tengo 20 canicas en una caja y me pide sacar 3 aleatoriamente y no regresarlas a la caja, no regresarlas. Pero yo sé que hay 8 rojas, 3 blancas y 9 azules. ¿Cuál es la probabilidad de que las 3 sean rojas? ¿Cómo le hago? Yo tengo que estarme preguntando de cuántas formas. En primer lugar, ¿de cuántas formas puedo elegir 3 de 20? Por su parte, también me tengo que hacer la pregunta, si hay 8 rojas, ¿de cuántas formas puedo elegir 3 de 8? 3 de 8. ¿De 8 qué? Rojas. Porque eso es importante. Entonces yo tengo que construir el espacio muestral. ¿Cuál sería el espacio muestral? Pues de cuántas formas voy a recurrir a la combinación, ¿sí? Donde los arreglos son 3 y 20. Y aquí tengo que preguntarme, ¿de cuántas formas puedo elegir 3 de 20? Y entonces yo echo mano de lo que es la combinación 20 factorial sobre 20 menos 3 factorial por 3 factorial. Ahora, ¿cuándo uso la combinación? ¿Cuándo la uso? Cuando, cuando el orden no importa. Es decir, las repeticiones no me importan. Y esto es igual a, si yo quiero encontrar la combinación, esto es igual a 20 factorial, 17 factorial, 3 factorial, que es igual a 20 por 18 por 10, perdón, 20 por 19, 20 por 19 por 18 por 17 factorial sobre 17 factorial, 3 factorial. Pero aquí este 17 con este se va. Entonces tengo que la combinación de 3 de 20 es igual a 20 por 19 por 18 sobre 3 factorial 3 por 2. Y aquí yo tendría que es 10 por 19 por 18 sobre 3. Pero yo sé aquí que sería 10 por 9, perdón, 10 por 19, 10 por 19 por 6. Entonces tendría que 10 por 6 son 60 por 19 por 19, que va a ser 19 por 60, 6 por 4, 24, 0 y 0, bueno es 0, 6, 6 por 9, 54, y llevamos 2,
perdón, aquí me estoy equivocando. Son 60 por 19, 60 por 19, 9 por 0, 0, 9 por 6, 54. 1 por 0, 0, 1 por 6, 6. Entonces tengo 6, 4 y 11. O sea, elegir tres canicas de distintas formas sin repetición de 20 me da un total de 1140. 1140 es el espacio muestral. Ahora, si yo tomo 3 y hay 8 rojas y me está pidiendo cuál es la probabilidad de que yo elija 3 rojas, ahora yo quiero saber cuál es la combinación de elegir 3 de 8. Entonces me voy a la combinación. Ahora, ¿por qué no me importa la repetición? Porque ya no puede haber, dado que las estoy sacando y no las estoy regresando a la caja. ¿Sí me explico? Por eso. Por eso es combinación. Factorial, 3 factorial. Esto que es igual a 8 por 7 por 6 por 5 factorial. Y esto es igual a 8 menos 3, 5 factorial, 3 factorial. Y esto es igual, esto se cancela. 8 por 7 por 6. Es el factorial de 3. 3 por 2. Y esto es igual a 4 por 7. 8 sobre 4, 2. 8 sobre 2, 4. 7. Y 6 sobre 3, 2. 4 por 7. 4 por 7 son... vamos a ver, 8 sobre 2, 4, 7, 6 sobre 3, 2, 4, 8 por 7 es igual a 56. Entonces, si yo divido la probabilidad, más bien la probabilidad de obtener 3 canicas rojas es de 56 sobre 1140. ¿Sí? Ok. Perdón. Hasta acá está. ¿Sí? Son 56. Entonces, la probabilidad de obtener 3 canicas rojas es de 56 sobre 1140. La mitad de 56, pues ya lo saben, es 28 y la mitad de 1140 lo dividimos entre 2 y es 570. La mitad de 28 es 14 y la mitad de 570 es 285. 14 entre 285 es igual a 0.05. Por 100, esto es igual a 5%. Entonces la probabilidad de obtener 3 canicas rojas es de 5%. Ok. De tarea, les voy a pedir que me respondan el inciso B, el inciso C, el inciso D y voy a añadir otro, que es el inciso E, donde es una de cada color, por lo menos una blanca. Ok. Esa será la tarea. Yo ya calculé este y di el ejemplo.
Ahora ustedes van a responder el inciso B, el C, el D y el E. Hasta aquí le vamos a dejar. Vean que ya avanzamos. Em, Hay que repasar. Les di los libros para que pudieran tener una mayor capacidad de estudio. Bien, todo lo que estamos escrito viene de esos libros. Por eso es importante que los revises. Son 4 libros. Con lo que yo les estoy demostrando aquí, con lo que ya llevamos de avance, es importante que ustedes ya vayan entendiendo un poquito lo que es la probabilidad y de lo que se trata, ¿no? Vean qué interesante es desde un punto de vista la probabilidad matemática o la probabilidad vista desde un punto matemático es importante y es muy interesante. ¿Sí? Y es importante que ustedes lo manejen como lo estamos demostrando. Si yo no tengo teoría o la parte de desarrollo matemático de la probabilidad axiomática, pues se me dificultaría eh, ir haciendo ejemplos en la vida real. Bueno, hasta aquí le dejamos y espero que estén bien. Gracias.